Listo, estamos con Cecilia Larrabure, con ella vamos a conversar un poco acerca de su carrera, de sus trabajos que ha ido publicando y bueno, y también del proyecto que tiene hasta el momento de Ojo Derecho. Nada, muchísimas gracias Cecilia por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. De Eh, nada, encantada. eh, Vamos a conversar un poco acerca de esto último que he mencionado de Ojo Derecho, que tu trayectoria fotoperiodística está bien documentada en las redes, así que quisiera conversar un poco más acerca sobre esto específico que es Ojo Derecho. ¿Cómo nace este espacio de fotografía? Y después vamos a hablar sobre los trabajos que hay ahí también. Ujú. Bueno, Ojo Derecho es una empresa, en realidad, es una empresa de comunicación integral, no es solamente de fotografía, en la cual trabajo proyectos de todo tipo, ¿no? Desde proyectos comerciales hasta proyectos personales. Lo último que hemos hecho es el libro por los 200 años de la Biblioteca Nacional, que acaba de salir publicado ahora en julio, y nos hemos encargado digamos, todo lo que ha sido fotografía en sí para el libro. He trabajado con un chico que hace dron, porque yo a mí se me fue ya el tren del dron, digamos, pero digamos, o sea, no sé operar el aparato, pero sí he dirigido algunas de las fotos, ¿no? Ha sido muy divertido además hacerlo. Eh, Hemos hecho muchas fotos tanto en la sede de San Borja como en la sede de la Avenida Bancay, en la Gran Biblioteca Pública de Lima. También nos hemos encargado de todo lo que es la edición gráfica, porque el libro no solamente tiene fotografías, tiene pinturas, tiene grabados. O sea, el encargo era resolver toda la parte visual del libro, ¿no? Nosotros nos dieron un texto y basado en ese texto teníamos que resolver toda la parte visual. Entonces, bueno, ya tengo algunos años de experiencia como editora, entonces eché mano de varios recursos que funcionan, yo creo, bien para un producto como este, ¿no? Y, y que también tenían que obviamente ir vinculados al texto de alguna manera, aunque también hemos puesto muchas imágenes autónomas, ¿no? En el libro. Y una vez que ya se tuvo toda esa masa, digamos, esa data, ¿no? De imágenes, pasamos a hacer la edición gráfica, ¿no? La selección de lo que iba a entrar, y después de alguna manera también la dirección de arte. ¿Qué cosa es eso? Digamos, es eh, cómo va a ir, a qué tamaño va a ir esta foto, cómo dialoga, o esta imagen, ¿no? Como te repito, no solamente fueron fotos, cómo dialoga esta imagen con esta otra, si mejor está en la página derecha o está en la izquierda o viceversa, esta a mayor tamaño, esta a menor tamaño. Entonces, todos esos esas ponderaciones las fuimos haciendo también junto con el diseñador gráfico, ¿no? Y así se fue armando el libro. Claro, Ese es justo, ujú, claro, el último producto que hemos hecho, ¿no? claro, justo acabas de mencionar algunos términos. Acabas de decir que el texto lo tenías que transformar en un objeto gráfico, también acompañado de texto. ¿Cómo dialogan estas fotos, estas imágenes que hay ahí para que tenga un orden, una hegemonía? Y justo quería conversar acerca de tus trabajos de foto documental. Eh, ¿Tú cómo empiezas a plantearte un tema? Por ejemplo, tienes el de Jaguar Fiesta, también tienes el otro trabajo que es de ciertos vacíos. ¿Tú cómo antes de plantearte, ok, voy a hacer este trabajo, lo empiezas a esquemar quizás o empiezas a investigar? ¿Cuáles son los primeros pasos para iniciar en uno de tus trabajos? Y mira, antes de responderte esa pregunta, quiero solamente aclarar un puntito. En este libro, cuando nos dieron el texto, que ya estaba, que fue un texto inicial, ese texto luego cambió muchísimo, ¿no? No es que digamos, lo que nos pidieron fuera eh, cambiar el texto de imágenes, no, el texto siempre fue pensado para ir como texto en el libro, ¿no? Pero la investigación visual tenía que apoyarse en ese texto o partir, en todo caso, de ese texto, ¿no? Y sí, lo que hemos hecho es muchas imágenes que han sido literales, ¿no? Al texto, por ejemplo, no sé, hay una parte en la que se habla de Ricardo Palma, entonces hay fotos de Ricardo Palma, de su familia y tal, pero han habido otras imágenes que no han sido
que han salido por el contexto y que de alguna manera son autónomas al texto y que lo complementan, ¿no? Entonces es un trabajo de complementación entre texto e imagen, y en el fotoperiodismo es algo que uno se acostumbra muy rápido a trabajar así, porque en los medios es siempre así, ¿no? Es más, cuando yo empecé hace, uy, a ver cuánto, yo entré al comercio en el 93, ya venía de un periódico antes, eh, pero entré en el 93, o sea, imagínate ya cuánto tiempo, ¿no? Y en ese entonces, en realidad los fotógrafos hemos ido ganando espacio en los medios a pulso de pedirlo, a pulso de demostrar que sí lo podíamos hacer, a pulso de talento, etcétera, y también a pulso de ser pulgas en la oreja, de fastidiar y fastidiar, porque es la única manera, ¿no? O sea, y se ha ido ganando un respeto en los medios hacia la foto porque hemos hecho una chamba, no porque ha caído del cielo, ¿no? Y ojalá las generaciones que están ahora en los medios la sigan haciendo, porque hay pues una gran tendencia a priorizar el texto, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, y ahora sí, respondiendo a tu segunda pregunta, mira, es bien difícil decirte, en realidad yo no he escogido los temas me han escogido a mí, de alguna manera ha sido así. Yo fui a Ayacucho por primera vez en el año 94. eh, yo estudié en la universidad fuera, me gané una beca y estudié fuera y estuve muchos años fuera de Perú. Regresé en el 93 y empecé a trabajar en el comercio. Y en el 94 me mandaron a Ayacucho a cubrir la primera Semana Santa después de muchos años sin Semana Santa por el terrorismo, ¿no? Y no sé si está familiarizado con esto, pero la Semana Santa de Ayacucho es muy famosa y ya lo era desde antes, ¿no? Entonces había mucha expectativa de la población ayacuchana por este retomar de la Semana Santa, porque además es un momento de actividad económica muy importante también para la Claro. ciudad, para las familias, ¿no? Y tal. Y fuimos a cubrir eso con Julio Villanueva, que es un gran cronista. Y en esta cobertura fuimos a una ciudad que se llama Huanta, que está cerca de Huamanga, a una hora más o menos, y llegamos a este orfanato eh, en donde de repente para mí fue como una cachetada, ¿no? Habían más o menos 500 niños, Wow. muchos niños andinos, algunos niños ayánicas también, pero en su mayoría eran andinos. Y para mí fue muy duro, o sea, obvio que ellos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Fue tal vez la primera vez que yo sentí con una fuerza muy grande las secuelas de Sendero Luminoso en una población tan vulnerable como los niños, ¿no? Entonces, eh, no sé, una voz interior me dijo, quédate un rato más acá, y me quedé, y Julio inclusive se fue a hacer otra nota y yo me quedé un rato más, y charlé con las monjas, y le dije a la monja, me gustaría venir de nuevo, ¿podrías? ¿Es posible? Me dijo, claro, cuando usted quiera. Entonces regresé a Lima y a la primera que pude, o tomé unos días o saqué vacaciones, ya no me acuerdo cómo fue, y regresé. Y así empecé a viajar, pero sin plantearme hacer un proyecto como el que salió al final. En realidad, lo primero que yo pensé es, voy a hacer un reportaje de esto, no fue mi primera idea, pero me fui enganchando y sentía que tenía que fotografiar más y que tenía que fotografiar más porque no estaba redonda la historia. Y así se pasaron 3 años entre una y otra ida. Y en ese medio tiempo supe de los ayánicas, de los niños ayánicas y, bueno, de la población ayánica en general que había sido eh, bastante disminuida, ¿no? Por Sendero Luminoso. Y conseguí un contacto para ir a otro orfanato en un sitio que se llama Portocopa, que es en la selva de Junín. Fui con una ONG y también empecé a ir, era mucho más difícil ir ahí que ir a Ayacucho, porque Ayacucho era tomar un bus y luego perdón, tomar un avión y luego una combi. En, en Satipo era tomar un bus, o sea, para Junín era tomar un bus de 18 horas hasta Satipo, y de ahí tal vez había combi, tal vez alguien te jalaba en la carretera, a 5 horas hasta Portocopa, ¿no? Y era medio peligroso todavía en ese entonces, había muchos remanentes, ¿no? De sendero en la zona. Pero ese fue un lugar increíble porque es una misión franciscana construida en el siglo XIX, ¿no? Que siempre ha servido para albergar gente, ¿no? Siempre ha sido un centro digamos, de acogimiento, ¿no? De gente.
y también las monjas que estaban ahí a cargo me dijeron que podía volver cuando yo quisiera. Entonces, ya en ese momento empecé a ver que el tema daba para más que un reportaje. Yo ya empecé a publicar cosas en el diario, ¿no? En Somos, publicaba algunas cosas cortas, pero sentía, era un sentir más que un saber, ¿ya? Sentía que tenía que seguir fotografiando, ¿no? Para tener un material, para tener un cuerpo de imágenes realmente sólido y que fuera, que hablara por sí mismo, ¿no? Que se explicara por sí mismo, no sé si me dejo entender, Sí, ¿no? claro. Y bueno, y así seguí, y al final terminé trabajando casi 10 años en el proyecto, ¿no? Claro, sí, eso es lo que justo me ha sorprendido porque yo vi la fecha de publicación, pero no tenía entendido exactamente cuándo había empezado esta idea, este proyecto que fue creciendo. Usted mismo me dice, me habla de los Ashánicas, y sí, se recuerda del holocausto Ashánica por parte de Sendero, que diezmó mucho a su población. ¿Usted en qué momento decide, o sea, qué es lo que tiene que ver en sus fotos para decir, ok, hasta aquí ya tengo suficiente material, teniendo en cuenta de que se habla de una época que no duró un año, no duró 10, duró muchísimo tiempo y no hay una historia, sino hay miles de historias, y todas, por más de que se hable del mismo periodo, son muy diferentes unas de otras. Cada uno vivió el terrorismo de una manera muy diferente a otra. En Lima se vivió muy diferente a Junín, muy diferente a Ayacucho, muy diferente a la selva también del Perú. ¿Usted cómo decide, ok, tengo todas estas fotos, creo que ya eh, he terminado, ahora voy a plantearlo en el libro? ¿O cómo es ese proceso? Mira, en mi caso, como te digo, es muy interesante tu pregunta porque eh, el proyecto mismo te habla. O sea, tú, en mi caso ha sido así en los dos proyectos, ¿no? Uno empieza a trabajar y tú vas viendo cómo se va formando el cuerpo de imágenes y vas evaluando qué necesitas, qué cosa ya tienes bien consolidado, ¿no? Cómo puedes ir haciendo que tus imágenes dialoguen una con otra, porque al final de cuentas lo que estás haciendo es crear una narrativa, ¿no? Crear un discurso visual, ¿no? Entonces, las imágenes tienen que hablar entre sí para poder contar la historia, ¿no? Entonces, y el mismo proyecto, como te digo, se va armando a medida que uno trabaja, por supuesto, y que vas evaluando todos vas ponderando todos estos, ¿cómo se puede decir? O sea, cómo el proyecto en sí va madurando, ¿no? ¿Qué necesitas para reforzar esta parte o qué ya tienes suficientemente maduro, ¿no? Porque también un proyecto tiene varios ángulos, ¿no? Un proyecto de este tipo, sobre todo, que es, no estoy trabajando la vida de una persona, ¿no? Inclusive la vida de una persona tiene muchos ángulos también, por donde uno le puede entrar al proyecto, ¿no? Pero en un proyecto más genérico como este, es mayor inclusive el reto. Entonces, no sé, yo por lo menos no me he planteado, ya me cansé, o ya está bien, ya no quiero más, quiero hacer otra cosa. No fue así, llegó un momento que yo sentí que ya el proyecto estaba lo suficientemente maduro como para, digámoslo entre comillas, nacer, ¿no? Y entonces me planteé hacer un libro, y nada, empecé a trabajar con el Fondo Editorial de la Católica y con una ONG que se llama Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, que fueron los que financiaron el libro, y lo publicamos en el 2007, ¿no? Y lo mismo con el Jaguar Fiesta, el proyecto ya está listo y estoy, este, no he tenido, ahora sí no he tenido el tiempo porque estoy terminando una maestría. Ujú. Entonces tengo que terminar la maestría primero, que ya terminé los cursos, tengo que sustentar la tesis, en eso estoy ahorita. Y una vez que la sustente me voy a abocar ya a sacar el libro del Jaguar Fiesta, porque en realidad es un proceso, esta vez va a ser distinto que el libro de Ciertos Vacíos, porque el libro de Ciertos Vacíos es un libro de alguna manera, eh, digamos, que pidió salir en el formato que salió, fue lo que se pudo hacer en el momento, era un tema que no mucha gente estaba dispuesta a financiar, tuve la suerte que estas dos entidades decidieran apostar por el trabajo, ¿no? Y entonces salió como tenía que salir, pero ahora yo quiero hacer un libro un poco distinto, un libro más autoral, ¿no? Entonces tengo que dedicarle, Sí, autoral en el sentido digamos, de hacerlo más fotolibro,
¿no? Y no tanto un libro de fotografía, como fue en su momento Ciertos Vacíos. Y entonces eso requiere de más dedicación y en ese momento no tengo el tiempo, ¿no? Pero ya vendrá. Claro, y justo también acerca de esto último que he mencionado del Jaguar Fiesta, el libro que ya está próximo a salir, por lo que he leído, usted ha ido 9 veces, o quizás más, la última, 11 veces. 11 veces, la última información que había disponible, decía 9, entonces ahora 11 veces. Usted ha visitado este lugar. Es una fiesta, por así decirlo, muy controversial, por el hecho de que sí existe una costumbre muy antigua acerca de esta fiesta, pero también se habla de la protección hacia los animales. El cóndor es una especie en peligro de extinción y se habla del maltrato. No, no está en peligro de extinción. Está está en el escalón anterior, digamos, que es, Vías. no recuerdo exactamente la palabra, pero no es extinción. Para nada está en peligro de extinción. Ahorita lo busco y te digo, espera. Pero sigue diciéndome, por favor. Ok. Eh, Mi pregunta iba a usted, ¿qué comentarios ha recibido acerca de este trabajo, o sea, desde el punto de vista de que uno es periodista, es fotoperiodista en su caso, eh, y qué comentarios ha recibido respecto a ello? O sea, si es que la controversia también la ha alcanzado usted. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Mira, es un tema muy polémico en el cual yo entré por un motivo personal. Yo vengo de una familia taurina. De chica yo he ido, mi mamá era muy aficionada a las corridas de toros y yo he ido hasta mis 8 años o 10 años a la Plaza de Hacho todos los octubres de mi vida, de ese periodo. Tengo tíos que han tenido ganadería, en fin, he crecido en ese mundo taurino, ¿no? Entonces, llamó muchísimo la atención porque conozco bien el mundo de las corridas de toros, ¿no? Eh, Eso no significa que esté a favor de ellas, pero conozco, ¿no? Entonces, me dio mucha curiosidad. Uno, básicamente yo hago estos trabajos porque soy muy curiosa, ¿no? Y porque quiero aprender de estos temas. Entonces me fui a este pueblo, Coyurqui, en Apurímac, ¿no? Eh, que también es toda una odisea para llegar. Eh, Fui con un cineasta que ya falleció, Luis Figueroa Aznar, un gran cineasta cusqueño, y así empezó este viaje, ¿no? La primera vez fue en el año 95 y me fasciné con el pueblo, me quedé fascinada con la gente del pueblo, súper amable, divertidos, con una sapiencia de los saberes del Ande, digamos, la relación que tienen con el cóndor es súper interesante también, ¿no? Es un trabajo de alguna manera bastante etnográfico, ¿no? Aunque los antropólogos puedan no estar de acuerdo con que yo lo diga así, pero de alguna manera lo es, ¿no? Y entonces decidí, bueno, no decidí, también se fue dando que quería volver, porque me atrajo mucho el lugar. Es como que uno siente, es como un imán, ¿no? Que te jala. Entonces también cada vez que podía pedía vacaciones del periódico, juntaba, como a veces tú sabes, en los medios trabajamos 2 semanas seguidas sin parar, entonces juntas tus días de descanso que te deben y ya con eso me quedo, ¿no? Eh, y empecé a ir todo lo que pude y también el trabajo empezó a madurar cada vez más y, y bueno, ya está lo suficientemente maduro, yo creo, como para... Después inclusive me fui a vivir a México, yo he vivido en México del 2006 al 2012 y he venido 2 veces en ese lapso también para ir al Jaguar Fiesta, ¿no? Porque sentía la necesidad de ir. Entonces, bueno, sobre el tema de la polémica, sí, es complejo. Los primeros años que yo, más o menos hasta el año 2000, no había ningún tipo de, no había ninguna ONG ni ninguna entidad en la zona y las fiestas realmente las hacían los habitantes de Apurímac, de esa zona, por lo menos de Apurímac, como ellos querían.
Ujú. Y sí había, o sea, sí había un cierto maltrato al animal, porque sobre todo cuando lo pasean por el pueblo, lo levantan de las alas, ¿no? Yo tengo inclusive algunas fotos así, y eso Sí. pues ciertamente puede romperle la ala, puede ser peligroso, ¿no? Pero mira, al cóndor lo capturan, lo tienen más o menos un mes antes de la fiesta, lo capturan, lo tienen en un lugar secreto, que solamente las autoridades saben dónde es, que ahí lo tienen bien alimentado, bien cuidado, ¿no? Están los cuidadores, y nadie del pueblo sabe dónde está para que no lo vayan a ver, ¿no? Al cóndor lo bajan un día antes de la corrida, lo pasean por el pueblo en esto que te acabo de comentar, y luego al día siguiente es la corrida que dura 5 minutos, ¿no? Que sí, ciertamente también se puede golpear de repente contra las paredes del ruedo, ¿no? Lo que sea, pero, o sea, lo que te quiero decir es que hay una reverencia muy grande de parte del pueblo hacia el cóndor, ¿no? Y hay un cuidado muy, muy extremado en todo lo que pueden los habitantes hacia el cóndor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de hacer esta fiesta? Mucho antes de que llegaran los españoles, y esto hay relatos orales sobre esto, ¿no? Que yo he recogido de dos antropólogos que han estudiado esto, uno de ellos se llama Rodrigo Montoya, de la San Marcos, y es un catedrático muy respetado. Eh, Hay relatos orales de que desde antes de la conquista ya los habitantes andinos capturaban cóndores, porque el cóndor es considerado, al ser el animal que vuela más alto, es considerado el animal que llega donde están los sapos. Es el animal que tiene contacto con los sapos, ¿no? Claro. Entonces el cóndor trae mensajes de los sapos al hombre y lleva de regreso mensajes de los hombres al apo. Ok, todo esto es mental, por supuesto. No le amarran ningún mensajito en la pata para que lo lleve por si acaso, ni en el ala, ni en ningún lugar. Todo es mental, ¿ya? Pero es una creencia absolutamente firme, enraizada desde hace varios siglos. Ujú. Entonces, cuando llegan los españoles, ¿qué hacen los españoles? Prohíben toda costumbre indígena. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la manera que encuentran los indígenas para sacarle la vuelta? Ah, estos les gusta la corrida de toros, han traído toros y a ellos les gusta hacer la corrida de toros. Entonces, como nosotros necesitamos seguir capturando nuestro cóndor porque necesitamos ese contacto con los apus, ¿no? Entonces vamos a inventarnos de poner el cóndor encima del toro y así ya nos van a dejar, vamos a poder seguirlo capturando, ¿no? Y luego soltarlo, porque luego, después de la fiesta, viene una ceremonia que se llama el cacharpari, que es bien bonito, y ahí lo sueltan el cóndor se va, ¿no? Este, ¿Que han habido episodios de muertes de cóndor? Sí, han habido episodios de muertes de cóndor, pocos. Y el Jaguar Fiesta, te digo porque yo he ido a 2 congresos del cóndor andino organizados por el Ministerio de Agricultura, por una división que se llama SERFOR, Servicio Ujú. Forestal, ahora creo que tiene otro nombre, pero se llamaba así. Y en los 2 congresos del cóndor andino, eh, la principal causa de disminución de la población del cóndor andino es la falta de comida. ¿Por qué? Porque se está urbanizando muchísimo el campo, porque la actividad minera está alterando los ecosistemas, ¿no? Y, y porque también desde hace más de 20 años ya, el SENASA dio antiguamente a ti se te moría una vaca, un carnero, lo que fuera, y tú lo dejabas ahí pues tirado. Entonces venía el cóndor, o se moría en la mitad de tu chacra, y ¿cómo vas a jalar una vaca? Dime, ahí la Claro. dejas, ¿no? O le cortas lo que puedes de carne para tu consumo y dejas el resto. Entonces venían los cóndores y se alimentaban. Pero como te digo, hace mucho tiempo, más de 20 años creo, una regla, una ordenanza, ¿no? No sé si se llama ordenanza, pero una regla de Senasa que todo animal muerto tiene que ser enterrado, ¿no? Por motivos sanitarios, ¿no? Ujú. Entonces, claro, porque pueden, pues también cuando entra en putrefacción puede traer otro tipo de enfermedades, ¿no? Y tal. Entonces eso también ha hecho que disminuya el alimento del cóndor, ¿no? El Jaguar Fiesta me parece que era la quinta o sexta causa, bastante menor, ¿no? Porque como te digo, si nos ponemos a analizar la historia de los Jaguar Fiesta, son muy pocos, porque además los andinos tienen la creencia también firme de que al ser el enviado de los Aputs, no le puede pasar nada al Ujú. cóndor. El cóndor es el invitado de honor de la fiesta y tiene que ser súper bien tratado porque tiene que volar al final de la fiesta, tiene que irse. Si no se va, si se hiere, si se muere, si alguien le jala, al que le jale una pluma al cóndor y lo descubran, no sabe lo que le dan de latigazos.
O sea, es de verdad un tema muy delicado, pero claro, nosotros lo vemos desde Lima, con nuestra visión eh, eurocéntrica, esa es la verdad, ¿no? Y no tomamos en cuenta con la suficiente seriedad la visión, la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, no tomamos en cuenta esta relación que tienen con los apus, este vínculo que tienen con el cóndor al ser él una especie de puente, ¿no? Y solamente vemos el lado de que son salvajes, ¿no? Y después ya del año 2000, además han entrado ya varias ONGs, y entonces el tema se ha agudizado porque claro, han empezado a hacer presión, inclusive la última vez que fui había un cartel en la puerta de la Municipalidad de Coyurqui que decía, que ya anunciaba, ¿no? Que se penaliza con cárcel la pena de cóndor. A partir del 2014 hay una ley ya que Ujú. se penaliza con cárcel. Entonces también por eso es una fiesta que va a morir. Ya está en Muere, ¿no? En Coyurqui ya no se hace, por ejemplo. Wow. No con cóndor, se hace la corrida de toros, pero ya no con cóndor, ¿no? Entonces, pero a mí lo que más me interesa de este proyecto es de verdad rescatar la cosmovisión andina por respeto a estas personas, porque yo creo que su cosmovisión es tan válida como la nuestra y que hay que respetarla y divulgarla, y mi libro va a ir en ese sentido, ¿no? Genial, entonces eso lo vamos a poder ver y leer en el libro que está presentando. Más bien, quería hacerle una pregunta que se me pasó Todavía respecto no lo estoy al... presentando, ¿ah? Por si acaso, No, todavía no. de Va lo a que va a demorar, presentar. va a demorar, pero va a salir. Ya te avisaré. Ya, lo vamos a compartir también. Quería preguntarle algo que se me pasó, que mencionó hace un momento, eh, también que quería entender la diferencia. Usted dijo que el anterior proyecto lo había presentado, el de Sí. ciertos vacíos, perdón. eh, Mencionó dos palabras diferentes. Uno dijo fotolibro y el otro dijo un libro de fotografía. ¿Podría explicarnos la diferencia entre estos dos? Sí, mira, un libro de fotografía en realidad es un libro que generalmente tiene un texto inicial, ¿no? En el caso de mi libro hay tres textos de tres personas que trabajaron con derechos humanos, en fin, y luego viene la secuencia de las fotografías, ¿no? Básicamente es así, es un libro, generalmente es así, ¿no? Un texto introductorio y luego las fotografías. Un fotolibro es distinto, un fotolibro tiene muchos otros elementos, ¿no? Desde el formato, desde, eh, digamos, muchas veces hay dobleces en las páginas, en esos dobleces pueden haber dentro otros elementos, pueden haber páginas que se desdoblan, Wow. por ejemplo, el libro puede venir en una caja y en esa caja, además del libro, pueden haber otros elementos como postales, lo que sea. O sea, es una nueva forma de narrar, está ya cada vez más asentándose, es algo que ha surgido con la generación de los chicos de la primera década de este siglo, en realidad, ¿no? Y que a mí me parece fabuloso, me he vuelto una fan de los fotolibros, los colecciono, y me parece una manera visualmente súper interesante, súper contundente y súper estética, ¿no? También para contar una historia. Entonces, tengo muchas ganas de hacer uno. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver en este libro del Jaguar Fiesta, este último que nos ha mencionado. Qué genial. Eso, pero, Y para poder finalizar, quería pedirle que nos dé unos consejos para las personas que quizás querramos iniciar, que nos interese, pero no sepamos cómo dar nuestros primeros pasos en el fotodocumental. mira, en realidad tienes que escuchar tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer, nada más. Si tienes ganas de hacer fotografía y tienes ganas de hacer un proyecto un poco más de largo aliento, escucha tu corazón y trabaja con un tema que te resuene. Es lo mejor, no, no, yo diría no hagan nada por obligación, ¿no? Porque si no lo disfrutas, si no eso se va a notar en tus fotos, de todas maneras, ¿no? Entonces, a mí eso ha sido lo que me ha guiado, ¿no? La curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de aprender de las vivencias de otras personas, ¿no? De convivir, de escuchar, ¿no? No solo me ha enriquecido como fotógrafa, me ha enriquecido muchísimo como persona, ¿no? Por supuesto, porque
somos una sola entidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso, yo creo que lo más importante es escuchar tu corazón y trabajar con un tema que te resuene, ¿no? Listo. Nada, muchísimas gracias, Cecilia, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. Esperamos poder conversar contigo en otra oportunidad. Ya, muchas gracias a ti, Leo. Cuídate mucho. Estamos hablando. Gracias.